Muy bien, establecemos contacto en vivo a esta hora con Carlos Vecchio, coordinador político del opositor Partido Voluntad Popular de Venezuela. Señor Vecchio, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Buenas noches, Juan Pablo y Laura, un placer estar con ustedes. Señor Vecchio, ¿cómo reciben ustedes este pronunciamiento de Nicolás Maduro en el Pleno de Naciones Unidas? Específicamente quiero preguntarle por el caso del líder o el preso político, que llama él el preso político más antiguo de la historia, un puertorriqueño que se encuentra detenido en Estados Unidos. Precisamente él, una persona que pues en Venezuela se denuncia que bajo su régimen hay muchos presos políticos y que hay una persecución política directa contra la oposición. Bueno, yo creo que una de las etiquetas con que llegó Nicolás Maduro a esta asamblea es precisamente como un violador de los derechos humanos. Lo que hemos vivido en los últimos meses no tiene ningún precedente en nuestra historia. La ola de represión y violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias, ilegales. Estudiante es mucho más que evidente. En mi caso particular, yo soy también un detenido. El caso emblemático, por supuesto, de Leopoldo López, quien es un preso político de Nicolás Maduro. Así que estamos viendo una persona que continuamente ha violado los derechos humanos y que precisamente frente a la ONU, donde Nicolás Maduro dice que quiere cambios para la ONU, bueno, una de las cosas que él está impidiendo es precisamente que vaya el alto comisionado de los derechos humanos a visitar a Venezuela para constatar estas violaciones. Así que uno de los cambios que hay que proponer es que no se ponga el cabala a este tipo de instituciones, como la está haciendo en este caso el denunciado, que es Nicolás Maduro, como un violador de los derechos humanos. Así que yo creo que llega con una imagen desgastada y con un perfil muy claro de represión hacia los venezolanos que levantan su voz para expresar su descontento popular y sobre todo que somos perseguidos utilizando la justicia simplemente por pensar distinto. Así que creo que no tiene ninguna moral para hablar de ningún tema, sobre todo en este caso de los presos políticos. Cuando, por ejemplo, Nicolás Maduro mencionaba que en Venezuela se han cumplido con todos los objetivos del milenio. Él hablaba de salud, de educación, de vivienda, de que absolutamente todo está garantizado en el país, pese a, según denunciaba, el acoso de fuerzas extranjeras, en este caso de los Estados Unidos, y que de verdad no es algo nuevo, porque siempre lo ha mencionado él de la misma manera. Mira, el tema es una parte retórica, es tratar de buscar la culpa afuera, cuando todos sabemos que el responsable de la crisis que tiene Venezuela es el modelo que se ha implementado y en este caso lo que conduce Nicolás Maduro. Ahí lo importante es lo que nos dijo Nicolás Maduro, o sea, donde vemos que plantea una realidad que no existe. O sea, nosotros tenemos el país con la inflación más alta del mundo, eso no lo dice Maduro, eso afecta a los pobres, a quienes menos tienen, quienes más están siendo golpeados, y también tenemos una escasez sin precedentes, donde vemos cómo anoche Nicolás Maduro estaba bailando en el Bronx, mientras que los venezolanos estamos luchando para encontrar una pastilla de acetaminofén para tratar la epidemia que hay con un mosquito en Venezuela. Vemos cómo ofrece dinero de $5 millones a otros países cuando tenemos una crisis de salud con esta epidemia, por ejemplo, que le estoy mencionando. Cuando nos hemos convertido en la ciudad o en el país más violento que tiene el continente, bueno, afectando gravemente lo que es la vida de los venezolanos. Así que es una realidad completamente distinta a la que quiso pintar Nicolás Maduro, pero yo creo que después de tanto tiempo ya nadie come los cuentos, ni siquiera en la región. De hecho, hasta el propio presidente Santos recientemente dijo aquí, previo a la Asamblea Anual de la ONU, que él no iba por el camino del castrochavismo, ni siquiera Evo Morales, ni siquiera Correa en Ecuador. Es decir, que es un modelo que simplemente no funciona y lejos de servir como una opción, pues está claramente demostrado su fracaso. Señor Vecchio, Nicolás Maduro también hizo referencia a la lucha antiterrorista que se libra contra el autodenominado Estado Islámico. Ha dicho Nicolás Maduro que pues efectivamente es atroz lo que hacen estos grupos, pero llamó a respetar las fronteras, claramente haciendo referencia a pues los bombardeos que Estados Unidos desarrolla en territorio sirio y en territorio iraquí para combatir a este grupo criminal.
¿Usted cree que realmente hay una voluntad de Nicolás Maduro para apoyar, digamos, esta estrategia y esto que ha hecho Naciones Unidas de implementar o de poner sobre la mesa algunas medidas para contrarrestar esa amenaza terrorista? ¿O por el contrario, simplemente es parte de la retórica de Nicolás Maduro y realmente pues el régimen chavista, como ha sido denunciado en muchas ocasiones en Venezuela, acompaña o por lo menos ha albergado a miembros de otra organización terrorista como los miembros de las FARC? Bueno, fíjate que yo creo que es parte nuevamente de una retórica. Nosotros, por supuesto, lo que queremos es que los conflictos se resuelvan a través de los caminos no violentos. Eso sería nuestro anhelo. Pero vemos que Nicolás Maduro lo usa como un arma retórica, porque como tú muy bien lo afirmas, Juan Pablo, en el gobierno de Venezuela, en este caso de Nicolás Maduro, ha estado cercano a la FARC, un grupo terrorista en la frontera que lo sufrimos nosotros los venezolanos. Ha estado vinculado con países que son claramente dictadura y que han hecho represiones a su pueblo con el uso de la fuerza. Así que yo creo que no parte más que un discurso retórico, donde no hay una voluntad firme de ataque al terrorismo. Por el contrario, yo creo que aplica incluso cierto terrorismo judicial en Venezuela para perseguir a quienes pensamos distinto a este gobierno. Utiliza el terrorismo del terror para sembrar miedo en la población de Venezuela para que nosotros no protestemos frente a los problemas que tiene el país. Así que yo creo que más bien un discurso totalmente falso de lo que lo ha presentado y en la forma que lo ha hecho, y sobre todo porque no tiene ningunos hechos o evidencia que así lo respalden. Ahora quiero tocar otro tema. Ustedes desde la oposición nuevamente están proponiendo o promoviendo una marcha, una manifestación en contra de Nicolás Maduro, en contra de las políticas de su gobierno. Pero, ¿qué de diferente tiene esta jornada de manifestaciones? Mira, nosotros estamos desde acá, desde el exterior. Siempre nos preguntan qué podemos hacer nosotros los venezolanos que estamos en el exterior. Bueno, aquí hay una gran oportunidad en el marco de la Asamblea Anual, que es un escenario pues mundial donde la atención del mundo está allí. Tenemos una oportunidad de alzar la voz como venezolanos, de decirle al mundo lo que está pasando, y por eso nosotros reiteramos la invitación para este viernes 26 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, frente a la ONU, una manifestación contra la visita de Maduro, para alzar la voz, para denunciar las violaciones de los derechos humanos que ha habido. O sea, hemos pasado, como les dije, el evento más represivo de nuestra historia, más de 3.000 detenciones, 150 casos de tortura, 800 heridos, más de 2.000 personas que tienen todavía juicio abierto, y los casos emblemáticos de los presos políticos como Leopoldo López y otros alcaldes, Enzo Escarano y Daniel Ceballos, que han sido también detenidos, y unos cuantos estudiantes. Así que esto lo estamos denunciando, pero también estamos exigiendo dos cosas. Nuestro planteamiento: uno, que Nicolás Maduro no tenga miedo y que permita la visita del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que constate lo que estamos diciendo. Y dos, alertamos a estos países de lo peligroso, de lo pernicioso que sería Venezuela entrar como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque va a ser más bien una voz de Cuba, va a ser más bien una voz que lo que va a hacer es perturbar en lugar de buscar la paz en el mundo, por la visión que tiene. Así que nosotros también estamos alzando la voz al mundo, y esto es un escenario perfecto para hacerlo. Yo reitero la invitación a los venezolanos que puedan asistir este viernes 26 de septiembre de 12 a 4 p.m. Así que es una gran oportunidad que no la debemos dejar pasar, y creemos que tenemos que alzar nuestra voz con fuerza y sobre todo darle aliento a quienes hoy en Venezuela continúan esa lucha, porque lo peligroso de esto que estamos denunciando, de las violaciones de los derechos humanos, es que hoy están continuando. Hoy se sigue reprimiendo, hoy se sigue persiguiendo, hoy se sigue utilizando la justicia para perseguir a quienes piensan políticamente distinto al régimen de Nicolás Maduro. Así que es una gran oportunidad para nosotros alzar la voz en el mundo. Muy bien, agradecemos a Carlos Vecchio, coordinador político del opositor Partido Venezolano Voluntad Popular. Señor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.